Muy buenas noches. En Medellín vamos bien y la invitación sigue siendo para cuidarnos, manteniendo nuestro tapabocas bien puesto, siempre cubriendo boca y nariz, al igual que nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar alcohol y antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª fiesta del libro y la cultura, que este año tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de nuestra franja de las charlas de la tarde, con la convocatoria de la Secretaría de la No Violencia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Casa de la Memoria, la Comisión de la Verdad, la Corporación Región y Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Medellín. Esta noche nos acompaña María Emma Mejía. Ha hecho parte de algunos de los capítulos más importantes de la política colombiana. Diplomática, estudió periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y producción de cine y televisión en Londres. Dirigió Focine, una entidad que en el pasado apoyó las producciones audiovisuales. Posteriormente fue consejera presidencial de seguridad de Medellín en tiempos de mafia y convulsión para la ciudad. Fue embajadora de España en Colombia y ministra de Educación. También fue canciller e integrante del equipo mediador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Fue candidata a la alcaldía de Bogotá y secretaria general de UNASUR. Hizo parte de la Fundación Buen Gobierno y embajadora de Colombia ante Naciones Unidas. En esta edición número 15 de la Fiesta del Libro y la Cultura presenta su libro El Camino que Abrimos, donde cuenta sucesos trascendentales en la historia del país. También nos acompaña Marta Ruiz. Por su trayectoria y valores humanos fue escogida como comisionada de la verdad por la Comisión de la Verdad, organismo que actualmente tiene un papel trascendental: reconstruir lo ocurrido en Colombia en las últimas décadas y con base en lo narrado por actores diversos. Es periodista de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en las revistas Cromos y Semana y en esta última dedicó más de 15 años al cubrimiento del conflicto armado. Como parte de su labor recorrió el territorio colombiano y a lo largo y ancho de él entrevistó a víctimas, combatientes y soldados. Por su trabajo serio y comprometido recibió el Premio Rey de España y el Simón Bolívar. Dirigió el portal web Verdad Abierta y ha participado en eventos académicos donde habla sobre el valor de la verdad y la libertad de expresión. Ha sido profesora de periodismo en las universidades de los Andes y del Rosario. En 2002 publicó el libro Esta ciudad que no me quiere, en el que cuenta los relatos de varios jóvenes que viven en Bogotá. Junto a ellas conversa Jenny Giraldo García. Se define como comunicadora, periodista, feminista y ama de casa. Desde el 2018 es directora de Mujeres Confiar, estrategia de la cooperativa Confiar, que busca fomentar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Además, trabaja en asocio con la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y la Corporación Región, de la cual fue coordinadora de comunicaciones. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a esta charla que hemos titulado Relatos de Nación, un legado que nos une. Bienvenidas. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hola, ya, ahora sí. Ok, muy buenas noches nuevamente. Estos micrófonos son un poco difíciles. Ahora sí, no. Creo que voy a necesitar ayuda. Ya. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias por la compañía, por estar aquí.
Debo decir que quien iba a estar en esta silla es nuestra colega Sarita Palacio, que por problemas de salud no pudo acompañarnos, entonces Sarita, una pronta mejoría. Esta conversación se convoca especialmente con la intención de que comprendamos en qué consiste ese informe que está preparando la comisión, que tiene todo que ver con las narraciones, con las palabras. Ahí es donde está el sustento y la base del trabajo que hace hoy la comisión, y también del informe y de ese legado que la comisión nos va a dejar. Recibimos recientemente la noticia de que habrá 7 meses más de trabajo para la comisión, pues muy importante para poder cerrar este ciclo. Y ese informe final, según lo que hemos entendido, constituye una narrativa también, una narrativa para el país, una narrativa que se entrega además con perspectiva de futuro, con perspectiva de no repetición. Entonces queremos un poco aquí, tejiendo las reflexiones de estas dos mujeres, entender para qué esas narraciones, esos relatos de país que se han construido, que tenemos hoy posibilidad de seguir construyendo también con esa perspectiva a partir del trabajo de la comisión. Así que voy a empezar por preguntarle a Marta Ruiz. Marta, buenas noches y bienvenida a esta versión de la Fiesta del Libro y a este auditorio. Y empecemos de una vez al grano. Contémosle un poco a la gente, cuando la Comisión de la Verdad habla de relato y habla de narrativa, ¿de qué es de lo que está hablando? Bueno, muchas gracias, Jenny, muchas gracias a todos quienes vinieron a escuchar esta charla y nos escuchan también de manera virtual. Primero que todo, es un honor estar al lado de María Emma en esta conversación, porque creo que mucho de lo que voy a decir la involucra. Para empezar, un informe de una Comisión de la Verdad siempre es un relato de nación que intenta cumplir por lo menos con 4 o 5 características, diría yo, y una de ellas es la de la inclusión. Es decir, cómo la historia ha sido contada y la historia del conflicto a través del poder, dejando de lado a una cantidad de sectores que se vuelven invisibles, sus demandas, sus lecturas, sus maneras de ver el mundo, sus acciones, sus experiencias. En segundo lugar, trata de ser una mirada completa, que supere la fragmentación. La guerra es una experiencia que todos hemos vivido de manera fragmentada en Colombia. Cada quien desde su trinchera y cada quien pensando que le tocó la peor parte. Entonces es un relato y una narrativa que tiene que tender puentes entre la experiencia humana de unos y otros. Tiene que decir lo indecible, narrar lo inenarrable, ¿sí? Tiene que incluso volver a narrar de manera mucho más, yo diría, profunda, la experiencia que hemos vivido como sociedad y que han vivido las víctimas particularmente. Y en cuarto lugar, tiene que tener una perspectiva de futuro, porque una Comisión de la Verdad no está hecha para anclarse en el pasado traumático, sino también para ofrecer salidas en la visión de una narrativa que transforme, la narrativa de una comisión siempre es una narrativa de la transición, de decir, es una narrativa bisagra entre un pasado que va quedando atrás, pero la imaginación de un futuro. Cuando uno sale de la guerra, uno no alcanza a ver que hay un futuro distinto, tiene que imaginarlo. Y esas voces de las víctimas y esas voces y esa racionalidad que vamos a encontrar de todos los que estuvieron en la guerra y esas reflexiones, entonces eso es lo que va generando una narrativa de la transición, una narrativa que permita ver las salidas. Y en esto yo quiero plantear muy fuertemente el tema de que la narrativa de una Comisión de la Verdad siempre tiene que ser una narrativa de reconocer lo que pasó. Y aquí es donde yo sí quiero tender un puente y hablar de por qué considero que esto también me evoca mucho a María Emma, porque como testigo antioqueña que soy también, fui testigo de cuando María Emma vino a Medellín, porque ante el problema de la violencia que había en las comunas de Medellín con los jóvenes, justamente lo que hizo María Emma es incluirlos en el relato de ciudad, que esos jóvenes entraran al relato de la ciudad. Entonces ahí le tiro Gracias, Marta. Sí, justamente es una narrativa que pervive en Medellín. Hoy en 2021 seguimos evocando y seguimos hablando
de lo que pasó en los 90, de lo que pasó con la consejería, de cómo esos 89, 90 fue el año en el que surgieron una cantidad de organizaciones, de jóvenes, organizaciones culturales, comunitarias, organizaciones sociales muy diversas que se ocuparon de poner otro relato. Y ahí pues la consejería tuvo todo que ver. Entonces hablemos ahora, María Emma, un poco de eso. ¿Cómo fue esa experiencia, ese momento de poner nuevas narrativas en Medellín con la consejería presidencial? Pues gracias Jenny por acompañarnos y por liderar este diálogo, y a mi gran amiga Marta Ruiz, valiente compañera de un momento de transición muy interesante. Como Jenny lo decía, la decisión que tomó la Corte histórica de no solo aprobar la prórroga de la Comisión de la Verdad por un periodo de 6 meses, sino darle 2 meses más para su redacción final y su presentación final, creo que dice bien de la nación. Una decisión unánime y una decisión que buena parte de la ciudadanía de nuestro país acoge como con beneplácito, la dignidad con que perdone que le eche tantas flores, pero la dignidad con que el padre de Ru, Francisco de Ru, que tuvo tanto que ver el CINEP en su momento con el diseño, dijéramos, ese nacimiento de lo que era un proyecto de ciudad, un proyecto de nación embrionario, que fue la consejería, pues ha asumido ese papel. Creo que nos enorgullece a muchos. Cuando usted escribía su tarea, pues sí se me pareció mucho a la nuestra en ese momento. Sí. Una ciudad golpeada, una ciudad heredera de violencias, gran mayoría de las invasiones de las laderas populares no eran oriundos de esa Medellín nuestra, sino de tantos territorios desplazados de 2 y 3 violencias. Venían del Chocó, del norte de Antioquia, venían de hasta el Magdalena Medio, por supuesto, Córdoba. De alguna forma era como una herencia de una juventud que lamentablemente le tocó un momento histórico aterrador, porque era, digamos, carne de cañón, sin padres, porque esa ciudad industrial dejó de serlo. Entonces ese matriarcado se fortaleció y esos niños tuvieron que asumir no solo la tarea de bien o milicias urbanas o bien sicariato, ejército al servicio de Pablo Escobar, sino también el papel de padres. Entonces es una sociedad que es muy disfuncional, de alguna forma una nación que también desconocía que había un producto de las violencias anteriores en ese acumulado que se tenía, y que la salida militar fue la única fórmula que encontraron para lograr un objetivo. Cuando yo llego está el general Bedoya y está la 4ª Brigada en comandos que cerraban como la geografía y la topografía paisa, dijéramos, o de las comunas, sobre todo de la noroccidental también, que divide la territorialidad. Y entonces Escobar no tuvo que hacer nada porque ya estaba totalmente dividida, una quebrada, un vacío, nadie pensó que podíamos integrar la ciudad. Entonces creo que ahí encuentra uno esa narrativa y ese relato de que el Estado, lograr imponerle al Estado o convencer al gobierno y a las autoridades locales de que había una salida desde la sociedad civil, y descubrir que esa sociedad civil es vigorosa, como Jenny lo describía, tenía organizaciones sociales, comunitarias, asociaciones de mamás, teatreros, pero que no podían salir a la calle y que estaban atrapados, dijéramos, en ese conflicto. Y descubrirlos, mostrarlos. Yo creo que esa parte de comunicación, Marta, fue esencial, y lo será en la forma en que los relatos, como lo ve uno en Naciones Unidas, todas las comisiones de la verdad, el padre Desmond Tutu, el arzobispo Desmond Tutu lo dice muy claramente, y se lo dijo a Mandela, y Mandela lo demostró, es comunicar, el poder de comunicar las decisiones que se toman
fue esencial. En muchas, doy ese ejemplo, pero en Naciones Unidas se ve claramente cuál es ese norte del sentido de una comisión de la verdad, que es comunicar y dar como una apuesta de fe. De alguna forma, el pasado fue atroz, pero hay una apuesta de fe. Y esa apuesta de fe fue lo que construimos desde la sociedad civil y desde la pluralidad en los foros de alternativas de futuro, en una ciudad, en un modelo de nación que no iba a ser militar, convencer al presidente que por ahí no era la salida y convencer a la autoridad local y al consejo y a las alcaldías y a las gobernaciones de que por ahí no era la salida y que nos dejara intentar otra. Y ahí estábamos, el tema de género, poquitas mujeres, poquitas, pero ahí estábamos y sumábamos, como en los 75, hace 75 años, cuando en Naciones Unidas 5 redactaron el preámbulo, solo 5 de los casi 200 personas que redactaron el preámbulo, incluyeron el she, él y ella, por primera vez en la historia patria del mundo. El artículo 8. Entonces hay como ese momento donde hay una verdadera apuesta de nación, que no se puede hacer solo, que se tiene que hacer compartido. Y es allí donde no sé si mi reflexión a Marta y mi preocupación del resultado de la comisión, porque claro, esa tiene que ser acogida por la nación entera, claro, donde nosotros plebiscitemos, dijéramos los resultados, que unos sí y unos no, otra vez volvamos así el no, de unos resultados, porque es la legitimidad, Jenny, que usted describía, es decir, esta consejería sigue siendo todavía hoy un referente y un modelo. Lograremos posicionarla, entonces eso me parece que puede ser algo que nos va a tocar, pues es nuestro compromiso de nación, ya no solo de los comisionados, sino nuestro compromiso de nación. Yo creo que ahí es muy clave con Marta poder insistir en qué es lo que significa el legado de la comisión y qué es lo que significa entregarle al país la posibilidad de una narrativa, porque finalmente lo que vemos del trabajo de la comisión en estos años son relatos, ¿cierto? Es la palabra puesta ahí, entonces los actos de reconocimiento son relatos, las canciones que estamos escuchando que se hacen de la mano de la comisión en las comunidades también son relatos, los conversatorios, bueno, la comisión es prolífica como en la producción de contenido, sí. Ahí ya estamos recibiendo el legado con todo eso que está pasando, o qué es lo que va a pasar específicamente, sí, para que el país reciba ese legado. Sí, a ver, para empezar, yo creo que la Comisión de la Verdad de Colombia es una comisión muy difícil, sí, porque muchas comisiones de la verdad han operado en contextos donde, por ejemplo, no se sabía nada, todo era primera vez que la comisión venía a contar qué pasó, como en el caso de Argentina, o incluso como en el mismo caso de Sudáfrica, en el colapso de un Estado o de un régimen político sale la comisión. En Colombia, como todos nuestros procesos históricos, son un poco una continuidad, o sea, desde esfuerzos como el que relata María Emma, hasta esfuerzos como el de Justicia y Paz, el del Centro de Memoria Histórica. Entonces la comisión no viene a inventar la rueda, ¿cierto? Porque ya hay un legado, ya nosotros nos paramos sobre lo construido y eso es muy importante. Entonces, más allá de los relatos digamos, de la multiplicidad de relatos que en estos 3 años la comisión ha podido poner en escena, digámoslo, yo quiero destacar como 4 elementos. Uno es el enfoque participativo, es decir, esto es un relato que no es un relato del investigador que va a observar la realidad como fríamente, sino que esto se construye con la gente, sí, así como ustedes lo hicieron acá en Medellín con sus foros, esto se construye con la gente, aquí no es no es ni puede ser una relación vertical. Yo he aprendido mucho en la comisión un tema que parece obvio, pero que se los aseguro no es nada obvio, que es escuchar de verdad. Escuchar de verdad. Hace poco, quizás un mes, tuvimos una reflexión interna dentro de la comisión, lo que había significado para todos los que trabajamos en la comisión en todos los niveles, escuchar. Yo llevo en mi corazón un director de cine que hizo uno de los documentales a propósito de los diálogos de La Habana. Es
un director que se llama Mark Silver, hizo un documental muy hermoso que se llama El silencio de los fusiles, y él no habla ni pizca de español, pero cuando presentó el documental, él dijo, yo aprendí haciendo el documental sobre los diálogos de La Habana que en Colombia la gente no se escucha. Es su gran conclusión, y es muy importante, y uno lo ve porque mucha gente se enoja, ¿por qué ustedes escuchan a fulanito, a Perencejo, por qué no lo increpan, por qué no? Es decir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de escuchar pluralmente y estamos en nuestro trabajo de escuchar asertivamente, y todo bajo el lente de la contrastación, por supuesto. Pero entonces, escuchar es realmente, para decirlo un poco en los términos budistas, escuchar sin juzgar, es decir, escuchar para realmente entender el otro en qué lugar está. Ha sido un gran aprendizaje. Y también quiero decir que tanto esta escucha como esta construcción de relatos de la experiencia humana tiene un compromiso ético y político muy profundo. Es decir, ético porque realmente el ejercicio de la experiencia humana, y aquí quiero hacerle un homenaje a Alfredo Molano, nuestro querido comisionado que murió hace 2 años, porque Molano tenía esa escucha que pasa por el corazón. Es decir, la escucha, yo que soy periodista, sé que uno cuando es periodista escucha para ver qué le sirve. No, la escucha de la comisión pasa por el corazón y tiene que procesarse en el cuerpo, en las emociones, para nosotros poder lograr transmitirle al país la profundidad de la experiencia de la guerra. Entonces no es un ejercicio intelectualizado, tiene que tener, por supuesto, una comprensión intelectual, pero lo más importante es que es una experiencia transformadora, que tiene que transformar. Y finalmente, para no alargarme más, yo siempre digo que yo no llegué a la comisión con la aspiración de escribir un libro, para eso me hubiese quedado en otro lugar. El informe no es un libro, es una experiencia y es un acontecimiento. Pacho de Ruth siempre lo dice, es como un happening, es un momento. Yo siempre digo que del informe hace parte todo lo que estamos haciendo. Por supuesto va a haber un momento, como en toda experiencia, un momento de cierre, que ni siquiera es un momento de cierre, es un momento de apertura realmente, donde ese informe final, que va a tener muchas formas, que no va a ser solo escrito, sino que va a tener cantidad de lenguajes, pero además también cantidad de protagonistas. Ese informe tiene que generar un diálogo de nación. Si no genera un diálogo de nación, fracasamos. Si se va a la biblioteca de cada quien no. Esto es para que genere un diálogo de nación y un diálogo en términos del espejo en el que nos tenemos que mirar y reconocernos y preguntarnos que queremos un futuro igual al pasado, y por eso vuelvo y digo, esto es una bisagra entre pasado y futuro. Si no, no sirve, es decir, no sirve si es solo un relato del horror. Del relato del horror tendrá que estar, hace parte de la experiencia vivida, pero tiene que ser un relato que también reivindique las salidas que tenemos como sociedad, que yo creo que han sido múltiples y que nosotros tenemos que incorporarlas como aprendizajes de la democracia y como aprendizajes de la construcción de nación. Es muy bonito que... Se me volvió a caer. Es muy bonito que hables de que esos relatos y ese momento de la entrega del informe sea un momento de apertura, que justamente recordaba ahora una entrevista que se hizo en la comisión con Patricia Nieto, en la que ella decía que las narrativas finalmente son llaves que abren puertas para caminar hacia esa verdad, y eso también tiene que ver con que el informe no es la verdad del país, ¿cierto? No es como que nos va a llegar al escritorio o vamos a poder leer o recibir o ver en cualquier formato una única verdad sobre lo que sucedió. Entonces ahí el tejido que logran esas narrativas pues era muy importante para la comprensión de esa historia, y que por supuesto eso nos abra puertas pues no solamente para entender esas múltiples verdades, sino para que eso sea la posibilidad de la no repetición. Yo quiero preguntarte, María Emma, ¿qué será lo que hemos fallado como nación en estos relatos de nación? Vos has podido vivir procesos
muy importantes que han instalado narrativas como esta de la que ya hablábamos ahorita en el primer bloque, pero también en momentos como la Constitución Política del 91, pero también momentos como procesos de desmovilización que parece que siembran unas narrativas y unos relatos de esperanza, de apertura, de un cambio, pero pareciera que vivimos en un bucle en el que muchos tipos de violencia se siguen repitiendo. ¿Qué nos pasa en Colombia que no logramos, a pesar de esos momentos, darle continuidad? Tenemos que llamar a Simón Bolívar y a Santander para resolver esa pregunta fundamental. Hemos sido una nación, bueno, lo dice en su último libro Melo, no sé, el libro de Jorge Orlando Melo, de que desde Bolívar y Santander, desde la constitución de la Gran Colombia, hemos vivido dentro de la violencia. Y él da una lucecita de esperanza cuando llega a la nación post un proceso de paz como el de La Habana, independientemente de los gustos políticos o de las estigmatizaciones, o en fin, o de las concepciones de aquellos que creen en el sí o el no del plebiscito. Es que esta es la primera ocasión donde va y de pronto tenemos la oportunidad de no vivir un periodo dentro de la violencia, de superar ese periodo de violencia. Es una reflexión que recomiendo mucho. Pero ¿qué nos pasa? Que yo incorporaría la palabra, adicionaría el tema de legitimidad. Hay una carencia de legitimidad en cualquiera que sean esas acciones, Jenny, Marta, que a mí me aterra, ¿no? Yo he participado en 3 procesos de paz, cuando estuvimos en el Caguán, o cuando estuvimos con el ELN, pues en la Comisión de la Sociedad Civil, o en Naciones Unidas en los 16, casi 17, bueno, 16 con el nuestro, ojalá con los informes de las comisiones de la verdad de África y por supuesto muchos de América Latina. Y hay como una necesidad de legitimidad que Colombia no ha logrado plasmar. Uno mira hoy con optimismo, y este libro lo muestra, lo que fue ese periodo de la consejería, pero uno mira el hoy de los jóvenes en las comunas, el hoy de los jóvenes en los sectores populares, y uno como que se pregunta, es que eso fue 1990 al 93, Hace es 30 decir, años. Y nosotros estamos más o menos en un proceso donde salir de esa vaina como que no fue posible. Entonces, de alguna forma, el modelo, la falta de construcción de políticas de Estado, Marta lo decía, si no es una decisión de nación, de Estado, pues va a ser muy difícil, porque vamos a tener otra vez la dificultad de credibilidad, de legitimidad del informe. Yo terminaría, llega además el resultado en 7 meses, en un momento de transición. Esa bisagra va a tener una bisagra política de este tamaño, porque tenemos elecciones con un nuevo Congreso que va a tener mucho que ver con ese informe, debería tener que ver con ese informe, si queremos tener de verdad legitimidad desde lo que es la democracia, dijéramos, los tres poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo. Entonces, donde esa bisagra, que además de ser bisagra entre el pasado y el futuro, va a tener ese peso político tan aterrador, tan fuerte, con un nuevo gobierno, con una campaña política, lo va a hacer, legitimar, su legitimación va a ser aún más difícil. Entonces tiene que ser, ¿cómo hacer política con la comisión? No se puede. Yo valoro muchísimo el sentido de comunicación que tiene esta comisión. Yo cada que veo un aviso de la comisión lloro, dijéramos, me conmuevo, lo que tú dices, de Molano, se le atraviesa el corazón, uno lo siente y lo percibe. Entonces ha habido un efecto importante. Creo que el mensaje nos ha llegado, pero de alguna forma, ¿a quiénes? A los sensibles, a los ya de manera ya adquirida sensibles. Entonces es como, ahí es mi enorme preocupación, que coincido, repetimos la historia. Entonces, ahí es donde el esfuerzo va a tener que ser aún mayor, y la legitimidad de esta comisión va a necesitar de un apoyo internacional
aún mayor que el que tuvo el proceso de paz, que es más grande afuera que adentro y todos lo sabemos. Pero si tenemos una Naciones Unidas, si tenemos un espaldarazo internacional de magnitudes importantes y esa legitimidad internacional, creo que va a permitir Sí. caminar por aguas no tranquilas, porque no las vamos a tener, pero en una transición de pronto menos costosa que la que ha tenido hasta ahora. Voy a hacerle aquí una cuña a la publicación de Futuro en Tránsito, que la pueden descargar en la página de la Comisión de la Verdad. Y a propósito de la escucha de la que hablabas ahorita, Marta, el libro sobre el respeto tiene un artículo de Juan Álvarez muy interesante sobre cómo como sociedad, pues él habla de cómo nos celebramos la primera vez que hablamos, pero no la primera vez que escuchamos. Y cómo la escucha sigue siendo tan poco privilegiada en la conversación, como siempre estamos tan preocupados y preocupadas por qué es lo que vamos a decir, qué vamos a responder y no qué está diciendo el otro. Y creo que ese es un ejercicio también que la comisión nos está proponiendo hoy, muy importante, y material para escuchar hay por montones también en los canales de la comisión, porque de verdad el trabajo ha sido bastante arduo. Se trata de construir una narrativa para la no repetición. Claro, los relatos del horror tienen que estar, como ya nos decías, Marta, pero una narrativa que nos permita imaginar también un país distinto y un país en paz. Pero esa narrativa hay que construirla mientras hay persistencia de las violencias en el país, donde todavía siguen existiendo figuras de enemigos, donde se posicionan también unas narrativas muy poderosas, por ejemplo, desde los medios masivos de comunicación. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo es posible una narrativa para la reconciliación en un país que todavía está viviendo la violencia, Marta? Bueno, muchas gracias. Yo quiero responder tu pregunta echando mano un poco de lo que María Emma plantea, el problema de la legitimidad. A mí me ha correspondido gran parte de mi trabajo actualmente en la comisión, tiene que ver con el relato histórico. Y me impresiona mucho lo fácil que nos vamos a la guerra y lo difícil que es sostener la paz a lo largo de la historia. Hace poco, trabajando un texto acerca del surgimiento del Frente Nacional, entonces uno ve que el programa de rehabilitación que Lleras inició duró año y medio. Al año y medio, entonces no hay un esfuerzo sostenido de la paz. Y nosotros ya tenemos suficientes experiencias, 50, 60 años, de demostrar que desarmando grupos no se llega a la paz per se, que firmando acuerdos no se llega a la paz per se. Es decir, el acuerdo de La Habana hablaba de una paz estable y duradera. Esa era la gran pregunta, porque desmovilizaciones todos hemos tenido desde los años 50 para acá, no sé cuántas, ¿sí? Entonces hay un tema, es que la paz no es un pacto, no se firma, la paz es una construcción colectiva. Y yo creo que esa construcción colectiva es donde hemos fracasado un poco, y allí yo vuelvo un poco al tema de las narrativas. Es decir, nosotros tenemos que construir una narrativa de la convivencia que no pase por la destrucción del otro, ni física ni simbólicamente, porque creo que tenemos una gran capacidad también de destruir simbólicamente al otro que es distinto, al otro que está en la otra orilla, y el lenguaje se nos vuelve trinchera también, una trinchera desde el cual, entonces yo quiero decir que yo no soy derrotista. Yo estoy de acuerdo con Melo y con muchos otros en que nosotros estamos en este momento estamos en la fronterita donde o damos el paso realmente como nación hacia adelante y nos vamos con todo hacia cambiar el paradigma que nos pesa, porque es un paradigma histórico de 2, 3 siglos, de tratar al adversario como enemigo, o seguimos repitiendo esa historia al infinitum, haciendo pases parciales por pedacitos y dejando abierta siempre la ventanita. Y esto es algo que ya en la comisión es muy notorio en su relato, es que siempre dejamos la ventanita para que vuelva y se nos cuele por ahí el monstruo de la guerra, y encontramos facilito las excusas, las narrativas. Y yo en esto quiero ser muy clara.
el peso de las narrativas de los líderes del país es muy importante. Moldea muchísimo lo que uno encuentra en el relato histórico, es que las narrativas de quienes gobiernan, quienes lideran, moldean la narrativa mediática muchísimo, moldean, entonces la responsabilidad política de los líderes es muy grande, no es cualquier cosa. Y en estos tiempos de las redes y de la no sé qué y de la posverdad, eso tiene mucho peso. Eso tiene mucho peso. Entonces yo sí quiero destacar eso. Por supuesto, la comisión tiene que actuar en un escenario donde continúan violencias, pero yo también quiero hacer una defensa narrativa de la paz en el sentido de que no estamos en el mismo escenario. Aquí el logro de esta paz es enorme. Es decir, enorme, y nosotros como comisión vemos y palpamos todos los días los elementos de la transición. Nosotros tenemos todos los días en este momento actos de reconocimiento, de reencuentro entre víctimas y victimarios, entre personas que estaban en bandos distintos. Eso está pasando todos los días en pequeño, en mediano y en grande en el país, y eso es el tránsito doloroso que tiene que hacer una sociedad para reencontrarse con los antiguos enemigos, y eso está pasando, y eso lo tenemos que sostener después de estos 7 meses a través del tejido social que tenemos, y el Estado, porque eso es lo importante también. Esta comisión es una entidad de Estado, y el Estado tiene que entender que la tarea de construir paz en Colombia es una tarea muy larga, que no se hace con pequeñitos esfuerzos, sino sumando esos esfuerzos y continuándolos. Entonces eso es muy importante. Sí, esa es una clave, porque los medios de comunicación realmente nos están mostrando otra cosa, ¿cierto? Sí. No nos están mostrando eso pequeñito que sucede todos los días, donde hay encuentros entre víctimas y victimarios, donde hay encuentros de antiguos bandos de enemigos, sino que están perpetuando una narrativa de que aquí todavía estamos en guerra, ¿cierto? Que en este país, de que el acuerdo de paz no ha servido para nada, que estos años han sido, pues nos estamos devolviendo, que estamos en el mismo punto incluso de muchos años atrás. ¿Vos crees, María Emma, que en Colombia nos gusta la narrativa de la guerra? ¿Disfrutamos movernos en ese bucle narrativo? Políticamente paga, lamentablemente. Yo creo que ha habido tal desgaste de la búsqueda de la reconciliación, no digo de la palabra paz, que eso ya es obvio, pero como un desgaste de la búsqueda de reconciliarnos como nación. No somos una nación que ciertamente crea en ello, y a eso le estamos sumando, dijéramos, un entorno, digo, internacional, regional, que no nos ayuda, porque tenemos a nuestros países vecinos, dijéramos, dijéramos, ahora volvimos a ser la Gran Colombia, pues Ecuador, Venezuela y Colombia conflictuándose como en 1830, pues en los 20 y 30, en un conflicto aterrador. Entonces creo que hay un escenario también ahí que no contribuye. ¿Qué ¿Qué pasó en Medellín? ¿Qué hizo que eso que en lo que nadie creía, ni el sector privado antioqueño, ni los propios jóvenes, y Pablo Escobar medio lo dejaba a uno estar, pero él seguía en lo suyo y seguía con su ejército y seguía matando a los jóvenes? ¿Y qué pasó? De pronto algo hizo que el propio protagonismo de la víctima surgiera, una legitimación muy rara, ¿no? Fue en un momento, de pronto esa historia nos cambió, y hubo una legitimidad que creo que es algo que nos puede pasar, volviendo a lo de Melo, ¿cierto? Sí. Algo sí cambió, yo coincido en que algo sí cambió. ¿Cómo transmitimos eso? ¿Cómo convencemos a un medio de comunicación? ¿Cómo convencemos a una sociedad? ¿Cómo convencemos a un poder político? En este momento y en esta coyuntura, insisto yo, es parte de la responsabilidad también que les va a tocar a ustedes, perdón, pero estos 7 meses van a ser definitivos para seguir construyendo en esa narrativa, pero vuelvo a lo mismo, de esa vamos a salir,
hay algo. Solo les doy un ejemplo. Para nosotros, cuando yo estaba en Naciones Unidas y vinimos con el Consejo de Seguridad, primera vez en la historia que el Consejo venía a América Latina, nunca en 75 años habían venido a América Latina, y cuando empezó y legitimamos la misión de paz, de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, que era un esfuerzo muy costoso, además pues cuesta 68 millones de dólares al año, y había que peleárselo a otras comisiones, a otras misiones de paz. De alguna forma empezamos a descubrir que esos pedacitos, esos pequeños, eran veredas, eran pueblos, como los describe Valencia Tovar en el libro de Alape de la Paz. Se iban formando pequeñas veredas y pequeñas aldeas, donde él rogaba y decía, no, yo hice mi parte, yo acabé con Marquetalia, pero ahora le toca a usted, gobierno, hacer la suya, que es llevar al Estado de verdad. ¿Y qué es ese Estado ausente? Entonces yo creo que ahí hay esfuerzos muy interesantes que también nos muestran ese otro lado, que espero que la Comisión se responsabilice de ellos también, de esos pequeños escenarios que no, de víctimas reconstruyendo su presente y su futuro. Sí, Jenny, déjame interpelar, bueno, interpelar no, completar, o me inspiró María Emma algo, es que es impresionante el tejido social que hay en Colombia. Es impresionante porque siempre decimos como que el Estado va a venir, en fin, pero es que existe país porque en cada vereda de Colombia hay una cantidad de gente haciendo las cosas más insólitas, con las uñas, con el Estado, sin el Estado, con el paraestado, en fin. Es un tejido social que uno dice, pero ¿cómo 9 millones de víctimas, todo este desplazamiento y todo sigue tan absolutamente moviéndose? Entonces yo también quiero hacer aquí una defensa de la ciudadanía. Creo que en Colombia, y tú empezaste, María Emma, hablando de la sociedad civil, del papel, esto no es, el Estado no llega en helicóptero, el Estado es una cosa que construimos también con ciudadanía, porque sin ciudadanía nos quedan esos aparatos burocráticos que pues sí, tendrán proyectos, construirán puentes, pero aquí la gente está dispuesta a contribuir, y yo en eso, esa es mi esperanza y digamos, la fe que yo tengo en el futuro es que por donde uno camina uno ve tejido social, roto sí, y afectado y mucho dolor, pero vuelvo y digo, una disposición a empezar de nuevo, a reconciliarse, eso es increíble. Y eso hace parte de esas narrativas de la resistencia que también la comisión nos las narra, nos las cuenta, porque no es solamente el horror que hemos vivido como sociedad y como país, sino que es también como la gente le ha hecho frente a tanto dolor, y ahí seguimos, y como decías, ahí está puesta la esperanza y el optimismo. Marta, ¿qué se puede adelantar? ¿Qué se puede contar del informe final de la comisión? Bueno, yo, pues en ese tema de la inclusión, María Emma, yo creo que esta va a ser una de las primeras comisiones de la verdad en el mundo que va a tener muy en cuenta todo el tema de género. Y quiero, ya que usted viene de Naciones Unidas, decir la profunda convicción que tenemos del papel de las mujeres en la construcción de paz en este país y en todos los países, pero en este particularmente hay mucho todavía que entregarle a las mujeres bajo su responsabilidad. Los niños y las jóvenes, haciendo memoria incluso de esas realidades tan difíciles que tocaron a Medellín. El tema étnico, son temas que en específico va a tomar la comisión, va a tomar el tema de los impactos diferenciales que ha dejado el conflicto en distintos sectores de víctimas, y por supuesto unas verdades incómodas, bastante incómodas, que nos van a incomodar, yo creo, como sociedad, pero por supuesto eso es parte. Nosotros siempre decimos que para que sane una herida, pues siempre hay que limpiarla, cuesta algo de dolor, y lo que puedo decir es que es un trabajo serio, que la comisión está buscando dar explicaciones, un relato comprensivo, no solo descriptivo,
sino que pueda servir para el futuro. Y por supuesto unas recomendaciones, que esas recomendaciones para nosotros llegan en un muy buen momento, justamente porque estamos en ese límite entre saber para dónde va el país, si la paz realmente va a echar raíces o vamos a seguirle echando leña al fuego. Entonces eso es bien importante. Bueno, las invito a que cerremos esta conversación reflexionando un poco sobre cuál es el papel de Antioquia y de Medellín en esta construcción de paz, también en la guerra que hemos vivido, pero pues eso, que hayamos sido, digamos, protagonistas en que haya ganado el no en el plebiscito y bueno, una cantidad de asuntos que suceden, que sabemos que pasan aquí en Antioquia, eso también nos pone un reto muy grande frente a construir paz y verdad. María Emma. Muy duro, somos una de las regiones, no sé Marta, pero yo creo que es una de las regiones que, no quiero decir esto, que suene como que no nos salvamos por ninguna parte, dijéramos, en el tema étnico, en el tema afro, en el tema minería ilegal, en el tema narcotráfico, en el tema violencias, en el tema de género, Machismo. violencia de género, en el tema de patriarcalismo, como que tal vez uno, no quiero terminar en una nota muy dramática, pero en esas heridas que vamos a tener que aguantarnos está Antioquia. Y nos va a tocar ¿qué es esa transformación? Yo en este libro contaba un abuelo mío, que era Gonzalo Mejía, que fue un prócer antioqueño en los 30 y que soñaba con una nación y que peleaba con el gobierno central y que defendía el regionalismo y que creaba carreteras y que construía la salida al mar. Y bueno, y era un civismo, no era un activista político, no trabajó nunca en la política, no fue de ningún partido. ¿Dónde está ese civismo? ¿Cómo recuperar esos prohombres y algunas promujeres enormes que tuvimos en el liderazgo, bueno, en el liderazgo político, en el sindicalismo, en la izquierda, en la construcción de que pagaron con su vida y con estar outcast, ¿cómo se dice eso? Como desterradas de alguna forma. En el arte Débora o María Cano, mujeres muy emblemáticas. Entonces, cómo sacar, volver a eso que no es solamente la política, dijéramos en el mal sentido de la palabra, lo que no queremos oír? Nos va a costar mucho y, y vamos a tener que reconocer muchas cosas, y reconstruirnos como una región tan enorme, ¿no? Tan poderosa en este país. Bueno, uno coja la base de datos que coja, Antioquia es el epicentro con más víctimas y de donde salieron casi todos los combatientes de los grupos, sean guerrillas o sean paramilitares. Y bueno, del ejército no tengo la cifra, o sea que no me meto con esa, pero yo quiero señalar algo. Hace poco tuvimos un encuentro en Caicedo, Antioquia, a propósito de que las FARC reconocieron responsabilidad por el secuestro y asesinato de Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria. Y allí fue muy doloroso ver cómo ellos enarbolaron la no violencia, pero además que la paz era el objetivo del gobierno. Y sin embargo, pues fueron secuestrados y asesinados cuando iban en una misión de paz. Eso ya es como cuando uno dice, es el extremo de lo que es una guerra, ¿no? Sin embargo, allí yo quiero parafrasear algo que dijo Pacho de Rú. Dijo, si en Antioquia no hay paz, si Antioquia no se mete en la paz, Colombia no tendrá paz. Y eso a mí me parece una verdad muy fuerte para nosotros los antioqueños que somos. Es decir, si Antioquia no tiene paz, no se compromete con la paz, Colombia no va a tener paz. Y eso es realmente muy importante. Bueno, pues muchas gracias Marta, María Emma, Gracias. por esta A ti, conversación. Jenny. Yo quiero pues insistir en que los canales de comunicación de la Comisión de la Verdad ya son un relato que nos está contando mucho sobre este país, mucho que no sabíamos, mucho que nos duele, que nos va a doler un tiempo, pero mucho que también nos permite entender
cuál es el país que necesitamos construir. Entonces quiero invitarles pues a que de manera constante visiten esos canales en YouTube, en Facebook, en la página web, que ya hay un relato de país. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. No, gracias. Sí, muchas gracias, a Jenny. ustedes. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a ustedes por estar presentes en estos espacios, por hacer parte de la historia de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura que ya está llegando a su final, a las entidades que junto a la Alcaldía de Medellín hacen posible este evento, el Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Gracias. En este espacio se cierran en este momento las actividades por este año. Les agradecemos nuevamente por hacer parte de esta página, de esta historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. Tengan una feliz noche. Ya están dispuestos, peso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea, hecha canción y la cuartilla